hermanos, Dios les bendiga. El día de hoy queremos darle una felicitación a todos los papás. Queremos dar gracias a Dios por sus vidas, pedir a nuestro Dios que los siga bendiciendo y con este canto darle gracias a nuestro Dios y adorarle porque Él es nuestro Padre Celestial. Una vez más me acerco a ti con libertad. En adoración, tú eres mi Dios, tu Hijo soy. Mi comunión contigo es una dulce bendición. Abba Padre, Abba Padre, estar contigo es una dulce bendición. Abba Padre, te amo Señor, quiero estar en comunión, quiero estar contigo. Una vez más me acerco a ti con libertad. En adoración, tú eres mi Dios, tu Hijo soy. Mi comunión contigo es una dulce bendición. Abba Padre, Abba Padre, estar contigo es una dulce bendición. Abba Padre, te amo Señor, quiero estar en comunión, quiero estar contigo. Gracias a Dios. Vamos a cantar otro hermoso coro, hermanos, basado en el Salmo que se nos va a predicar en unos momentos. Dice el Salmo 77, versículos 14 y 15. Tú eres el Dios que hace maravillas, hiciste notorio en los pueblos tu poder, con tu brazo redimiste a tu pueblo. Nuestro Dios es el Dios que hace maravillas. Tú eres mi Dios, que hace maravillas, con tu brazo diste salvación, y todos reconocerán tu gran poder. Tú eres mi Dios, que hace maravillas, con tu brazo diste salvación, y todos reconocerán tu gran poder. Nuevamente, tú eres mi Dios, que haces maravillas, con tu brazo diste salvación, y todos reconocerán tu gran poder. Con tu brazo diste salvación, y todos reconocerán tu gran poder, tu gran poder. Dios les bendiga, amados hermanos. Damos gracias al Señor por el privilegio de compartir su palabra. Hoy nos toca la predicación expositiva del Salmo 77, sus 20 versículos. Le hemos titulado Clamor y Milagros. La palabra del Señor dice así, Salmo 77. Con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos.
Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de tu diestra, del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Te veo en las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos y descubrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraron del mundo. Se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Pues gracias al Señor por su palabra. Y hemos titulado Clamor y Milagros, porque vemos que es toda una composición de un hombre como Asaf, un conocedor de la obra de Dios, un levita, y discurre respecto a cómo está clamando en medio de una grande necesidad. El clamor no es instantáneo, no es momentáneo, no es superficial, realmente es un tiempo en que estamos en una gran angustia, pero termina hablando de milagros, cómo los milagros de Dios dan un testimonio de que si en el tiempo pasado Dios bendijo, puede bendecir en el tiempo presente. Entonces siempre que clamemos nosotros podemos estar con esa mentalidad de que Dios tiene un plan, Dios tiene un proyecto y entre la oración y la respuesta Dios nos da un carácter mejor. Recordamos a un gran maestro, el pastor Samuel Ascari, que decía una frase, él comentaba, entre la oración y la respuesta, Dios hace santos. Esta es una palabra muy sabia, muy posiblemente relacionada con este salmo, donde vemos que cuando estamos clamando al Señor, nos podemos estar expresando todas esas tristezas, toda la aflicción, pero mientras llega la respuesta, Dios forma nuestro carácter. Dios está tratando con nosotros, nos está bendiciendo, está haciendo algo especial. Decimos, no responde de inmediato siempre, no responde como nosotros queremos. Él es soberano, Él es perfecto, Él es perfectamente santo, pero nosotros estamos creciendo en ese clamor y estamos llegando a un carácter de mayor santidad. Recordamos que este es un salmo de Asaf, decíamos un levita del tiempo del rey David, que fue un principal entre sus hermanos, especializada en tocar címbalos, pero aparte de esto estaba muy cerca del arca del pacto. Recordamos que en el tiempo de David ya el tabernáculo no existía como tal y solamente había cortinas que cubrían el arca del pacto y ahí se decía que Dios se manifestaba. Esto pasó en el tiempo de David, en el tiempo de Samuel también. Entonces Asaf siempre estaba cerca del arca para recordar, dice, las obras de Dios, para alabar, para reconocer la grandeza del Señor. Está dada la indicación al músico principal. Recordamos que esta es una forma muy judía de dar una indicación al director de aquellos instrumentos y de aquellas voces, y esta indicación le daba a él pues una forma de manejar cómo se iba a presentar la composición musical de ese salmo. También dice para Jedutún. La palabra Jedutún significa alabar. Posiblemente como termina con alabanza, finalmente hablamos de que es un motivo de llegar a alabar al Señor. Pero también Jedutún fue un levita del tiempo del rey David. Y tenemos allí entonces, puede ser dirigida a este otro levita, a este otro compositor, o nada más al decir para Jedutún se refiere añadiendo a la indicación del músico principal que era un momento de alabar al Señor. Recordamos que en el clamor siempre nos llevará a la alabanza. La respuesta de Dios es segura, es perfecta, y veremos algo respecto a dos circunstancias en el pueblo de Dios. La primera circunstancia es el clamor. Salmo 77 del 1 al 9. El escritor de Salmos, en este caso Asaf, clamó delante de Dios. Dice versículo 1, con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Entonces habla de una intensidad en la petición. No es una petición sencilla o superficial o así frívola.
Es una petición profunda, intensa. Hay una necesidad real o muchas necesidades reales. Y entonces hay un clamor delante del Señor. Pero tiene una certeza, dice, clamé. Habla allí de una acción en pasado que puede ser continua. Entonces vemos nosotros cómo el clamor sí tiene un tiempo en el cual Dios responde de manera perfecta en su tiempo, pero nosotros estamos clamando. Dice, a Dios clamé y Él me escuchará. Hay que cambiar el tiempo, algo pasado nada más, y dice como una certeza, como clamé, Dios me va a escuchar. Hay una certeza de la respuesta del Señor. Recordamos, de hecho, que Dios no nos escuchará, Dios siempre nos escucha. Realmente siempre escucha las peticiones, pero siempre responde en su tiempo y a la manera que Él lo quiere hacer, que siempre es la mejor. Dice el 77.2, al Señor busqué, en el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos de noche sin descanso, mi alma rehusaba consuelo. Entonces vemos aquí el señorío de nuestro Dios como que está por encima de esa necesidad. Él sabe perfectamente, antes de que nos pasen incluso los eventos tristes en nuestra vida, Dios conoce todo. Recordamos, Dios conoce el fin desde el principio. Entonces, cuando dice a Dios clamé en el día de mi angustia, nosotros notamos que Asaf tuvo un tiempo de sufrimiento. Ahora no nada más es clamor, también es angustia. La angustia es un gran sufrimiento. Tenemos sufrimientos diversos, todos tenemos sufrimientos. Pero dice allí al Señor, busqué en mi angustia. Hablamos entonces de una actividad, una búsqueda. Dice allí, alzaba a Él mis manos de noche sin descanso, mi alma rehusaba consuelo. Entonces la actitud de Asaf, y recordamos que es un levita, conocedor de la palabra de Dios, un hombre muy cercano a la adoración, un músico, un poeta, autor de 12 salmos, dice, yo alzaba mis manos de noche. Alzar las manos es una manera muy intensa de estar rogando delante del Señor. Asaf rogó, levantó las manos delante de Dios, pidió la respuesta y dice sin descanso, o sea, era una acción continua. El clamor delante del Señor es una acción que puede llevar mucho tiempo, incluso algo así como estar sin descanso. Dice, mi alma rehusaba consuelo. Entonces vemos ahí una actitud también de Asaf que no quería ser consolado, posiblemente por otros medios, y el único consuelo viene de Dios finalmente, pero él estaba rehusando el consuelo. Una persona que está en gran sufrimiento a veces no deja que alguien más le quiera consolar porque está realmente con un sufrimiento muy, muy intenso. 77.3 dice, me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. Entonces, cuando aquí dice que se acordaba de Dios, empieza a recordar quién es Dios, cuál es el carácter de Dios. La segunda parte del Salmo habla de las respuestas de Dios, que siempre son un testimonio así impactante de lo que Dios ha hecho. Dice, me acordaba de Dios y me conmovía. Esta palabra me conmovía indica realmente estar fuera de control. Tener una intensidad de emociones, estar al límite de emociones y estar realmente esperando esa respuesta del Señor. Dice, me quejaba y desmayaba mi espíritu. Vemos aquí que la queja finalmente no lleva a una solución. La queja es una respuesta normal, muy humana, es parte del duelo, parte del proceso. Sin embargo, dice aquí Asaf, yo me quejaba y desmayaba mi espíritu. Entonces, en este clamor, en un creyente, en un hombre de Dios, en un levita, conocedor de la palabra, se llegó a desmayar su espíritu. Desmayar mi espíritu quiere decir estaba desalentado. Y aquí se impone la palabra Selah, que recordamos que es una indicación musical de que las voces bajen al mínimo y los instrumentos suban la intensidad de volumen. Entonces eso significa Selah. Era un momento importante del Salmo, lo que está diciendo el versículo 3. Me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. Y ese es un tema importante del Salmo. Entonces, a veces sentimos que nos desmayamos, sentimos que no podemos seguir, sentimos que ya no estamos en la capacidad de continuar, pero es una parte del proceso del duelo. Dice 77.4 que estaba quebrantado. No me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Entonces, habla aquí de un proceso que lo llevó a estar sin descanso. Cuando dice, no me dejabas pegar los ojos, habla simbólicamente de no poder dormir. Finalmente, no puedo dormir también es una parte del duelo, ese insomnio que puede ser por una situación emocional de crisis muy fuerte y dice, yo no puedo ni siquiera dormir. Entonces, imagínense entonces a un hombre de Dios clamando, pero que era un tiempo intenso, era un clamor muy fuerte delante de Dios, pero además de esto sentía que se desmayaba.
Sentía que no podía continuar, dice, me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. No podía ni siquiera dormir. Entonces es un tiempo fuerte, es intenso, el tiempo de crisis, pero Dios tiene un programa en esto. No es que a Dios le agrade el proceso, pero Dios usa el proceso para darnos una formación espiritual. Dice, estaba quebrantado y no hablaba. Entonces la palabra quebrantado quiere decir literalmente roto. Sentía como rota mi persona, sentía como roto mi ánimo, sentía como rota toda mi personalidad delante del Señor y no hablaba. Habla aquí también entonces del silencio, que muchas personas tienen como un mecanismo de defensa que no quieren ni siquiera hablar o no tienen aliento ni siquiera para hablar. Podemos estar muy quebrantados, sentirnos, como decíamos, rotos y no estar ni siquiera en posibilidad de hablar delante del Señor. El proceso es muy difícil, pero es parte de lo que todos sufrimos. 77.5 dice, consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Entonces empieza a contemplar el tiempo. Además de que ve a Dios y la respuesta que siempre le ha dado Dios, pero en este tiempo de crisis hay una fuerte aflicción, una aflicción prolongada en tiempo y en intensidad. Dice, yo consideraba los días. Empieza a ver el tiempo porque Dios está en el tiempo. Dios ha bendecido, Dios ha ministrado, Dios ha dado su perfecta voluntad. Dios tiene soberanía siempre. Esa soberanía no cesa cuando estamos en crisis. De hecho, ninguno de los atributos de Dios cambia cuando estamos en crisis. Son atributos permanentes. Y dice, los años de los siglos, o sea, un tiempo muy largo contemplaba Asaf. Recordamos que es un levita conocedor de la palabra de Dios. Muy posiblemente desde el Génesis o el Pentateuco en sí, recordaba las bendiciones de Dios. Posiblemente ya tenía también en las manos algunos de los escritos históricos. ¿Ya? El libro de Josué, los libros de jueces ya estaban empezando a formarse. Entonces recuerda a estas personas que sufrieron, que estuvieron en el plan de Dios, pero que también Dios les bendijo en su momento. Y dice Asaf entonces, yo contemplaré estos tiempos, los años de los siglos. Vemos la obra de Dios. Dios no se distrae, Dios no envejece, Dios no pierde facultades, Dios no se debilita. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dice 77.6, me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Entonces aquí Asaf recuerda el tiempo en que cantaba delante de Dios. Cantar delante de Dios es el tiempo de alabanza, cuando tenemos toda la disposición, cuando tenemos la fortaleza para hacerlo. Cantar a Dios es una grande bendición, como decimos siempre, la alabanza es una parte de cómo nosotros exaltamos a Dios, queremos exaltarle. Es algo así de mucho contraste, la intensidad del sufrimiento y recordar los cantos que él presentaba delante de Dios, y recordamos que es un músico. Entonces dice, me acordaba de mis cánticos de noche, cuando yo cantaba incluso en las noches, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. El proceso de este duelo nos lleva a ver la intensidad del sufrimiento, la posibilidad de que Dios responda de inmediato cuando Él quiera hacerlo, pero que también nosotros recordemos lo que pasaba en nuestro corazón cuando alabamos al Señor y lleguemos a la meditación. La meditación es reflexionar a fondo, es así como repasar las ideas y empezar a valorar las cosas que están pasando, valorar cómo están las circunstancias, valorar qué está pasando en nuestra vida y qué tiene Dios para nosotros. La meditación es una parte también de la formación espiritual y dice, yo meditaba en mi corazón, o sea, era muy profunda la meditación. Recordamos que el corazón es la parte profunda del ser humano y dice, yo estaba meditando en mi corazón. Llegué a pensar, a reflexionar en lo profundo de mi ser y estaba reflexionando en este proceso de duelo. Mi espíritu inquiría, es una frase que se relaciona enseguida con el versículo 7. Es así como en una búsqueda de respuestas. Yo estaba buscando respuestas. Y a veces pasa en el clamor siempre que nosotros tenemos la tendencia a estar buscando la respuesta de Dios. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué? ¿Qué plan tiene? ¿Hacia dónde me quiere llevar? Dice el versículo 7, desechar a Dios para siempre y no volverá a hacernos propicio. O sea, realmente no puede el Señor desecharnos para siempre. La palabra desechar es reprobar. Posiblemente porque caemos en pecado, porque nos apartamos del plan perfecto del Señor, somos desechados. Sin embargo, si nos arrepentimos, si estamos delante del Señor, no vamos a ser desechados para siempre. Es un tiempo de prueba, puede ser un tiempo de crisis que todas las personas tenemos, pero también es un tiempo de formación espiritual. Dice, y no volverá más a hacernos propicio, o sea, no nos va a perdonar.
Recordamos que la propiciación, el día de la expiación, cuando el sumo sacerdote derramaba sangre sobre el arca del pacto, se cubrían los pecados simbólicamente y Dios perdonaba. Era una vez al año, una ceremonia muy especial. Pero dice aquí el escritor de Salmos, no volverá Dios a hacernos propicio, no volverá a perdonarnos. Dios siempre perdona. Si nosotros nos arrepentimos y cambiamos nuestra conducta, Dios siempre perdona. Dice el 77.8, ¿ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? Está viendo el carácter de Dios. Dios es misericordioso siempre. Recordamos, Dios acerca el corazón a nuestra miseria. Eso es misericordia. Siempre tiene su corazón cercano a nuestras miserias. Dios nos ama, Dios nos quiere levantar, Dios tiene un plan. Dice, se ha acabado perpetuamente su promesa, habla de las promesas de Dios. Dios prometió bendición a su pueblo si estaba en firmeza, si estaba como vemos ahí en el Pentateuco, si tienes obediencia o si tienes desobediencia. Si tú obedeces vas a ser bendecido al final. Hay un proceso, pero tienes que bendecir, tienes que buscar al Señor. Sin embargo, si te apartas de Dios, entonces sí, es posible que no haya promesas de restauración. Tenemos que arrepentirnos y estar en una conversión genuina delante del Señor. Nunca se va a acabar su promesa. 77.9 dice, ha olvidado Dios el tener misericordia, ha encerrado con él a sus piedades, está reflexionando de una manera totalmente retórica. Dios no va a dejar de tener misericordia. Siempre tiene misericordia. Hace falta que nos arrepintamos, que revisemos nuestra consagración, pero Dios quiere ver nuestra vida, nos quiere bendecir. Y cuando dice encerrado con él a sus piedades, habla de que Dios quitará su piedad. Recordamos, piedades es una palabra latina, pero significa entonces así la bondad que tiene hacia nosotros. Y ahí en el versículo 9 otra vez aparece la palabra Selah. Se pone intensa el volumen de los instrumentos y baja la intensidad de las voces. Entonces era otro versículo clave de todo este Salmo 77 y dice, Dios no olvida el tener misericordia y no va a encerrar con él a sus piedades. Dios tiene una piedad. Como Dios también tenemos que clamar. Es una parte de nuestra vida el clamor. Ahora como cristianos, el clamor es en Cristo. El clamor es en la obra de Dios a nivel mundial, la iglesia como Dios ha formado, que tengamos una cantidad de culturas y razas y de idiomas, pero en medio de cualquier circunstancia y de cualquier contexto, la misericordia de Dios sigue siendo la misma. Nuestra petición tiene que ser intensa. Estamos clamando delante del Señor. Nosotros clamamos y pedimos bendición y tenemos necesidades y estamos buscando en esa necesidad. Y cuando estamos clamando, Dios forma nuestro carácter, nos fortalece. Estamos con la visión de la respuesta perfecta de Dios, pero nuestro carácter va cambiando. Como en el caso de Asaf, de estar totalmente derrotado, como decía, quebrado, con un espíritu totalmente ya derrotado y empieza a tener la victoria espiritual. Hay una certeza de que Dios siempre responde. Decimos, el Señor responde siempre. Y responde de inmediato según su perfecta voluntad. La búsqueda tiene que ser en tiempo de aflicción y oración, diríamos aquí. O sea, la aflicción es parte de la vida. Es parte de la vida de los creyentes. No tenemos un evangelio que luego se predica así de prosperidad, donde no hay aflicciones, donde no podemos tener sufrimientos. Las tenemos. Muchas aflicciones vienen a nuestra vida, pero en la aflicción siempre tenemos el recurso de la oración. Nosotros no tenemos nada que nos limite en la oración. Siempre podemos estar orando al Señor y la oración es el medio para que superemos la aflicción. Las reacciones nuestras pueden ser de gran sufrimiento, incluso de queja y desaliento. Recordamos que sí, nuestro sufrimiento personal puede ser muy grande. Todos sufrimos, pero cuando alguien tiene una pérdida muy intensa, un dolor muy grande, realmente aún ahí el Señor tiene un plan. No está exento el creyente de pasar grandes sufrimientos, pero el sufrimiento puede ser parte del plan de Dios para formarnos. La queja y el desaliento es una parte. Sin embargo, podemos aprender a no quejarnos. Podemos estar en una queja momentánea, pero si dejamos que la queja sea así como la norma en nuestro carácter, vamos deformándonos hacia una falta de sujeción. Podemos pasar, podemos padecer, pero con la fortaleza que el Señor da, seguimos adelante. Aunque sí, a veces nos desalentamos, nos sentimos abatidos. Dice aquí Asaf que estaba totalmente abatido, tenía una inquietud que dice incluso no podía ni siquiera dormir, no podía descansar. Me sentía como quebrantado. Decimos la palabra quebranto es roto. Incluso habla del silencio que tenía cuando estaba en este gran sufrimiento. Nosotros también podemos pasar tiempos así, de sufrimiento, en que nos sentimos quebrantados, en que sentimos que no queremos hablar. O también llegamos a un punto de la soledad. El sufrimiento a veces nos lleva a un punto de soledad porque, aunque hay gente que nos ama y que está cerca de nosotros, no está en 24 horas con nosotros. El único que siempre está con nosotros es el Señor. Y a veces sentimos ese silencio. O el eso de no hablar o el proceso de sufrimiento nos lleva a un tiempo en que estamos en soledad y no podemos platicar con nadie más. Pero Dios está ahí.
Dios no tenemos que ir a buscar a un lugar. Dios está siempre allí, dentro de nosotros, incluso dice la palabra, ¿no? Llena el universo y ve dentro de nosotros. La reflexión que tenemos que hacer ahí es meditar en el tiempo y las bendiciones del Señor. Porque a veces parece que en el sufrimiento nos olvidamos de las bendiciones que nos ha dado. Realmente ha sido tiempo muy difícil de sufrimiento. En este caso ya tenemos 14 meses de aflicción, de pandemia, pero antes de esto Dios siempre nos bendijo. Hubo aflicciones, pérdidas, muertes, pero sin embargo Dios nos estaba dando una bendición, nos estaba fortaleciendo. Entonces ahora en ese tiempo tan difícil, con tantas pérdidas, con tanto dolor, recordamos el tiempo de bendición. Dios nos bendijo antes y nos va a bendecir cuando Él quiera, como Él quiera. Nosotros nos sujetamos a su plan. Tenemos que alentarnos y recordar que cuando cantábamos al Señor, analicemos nuestra vida. Qué bello es cantar al Señor, qué bello es estar en una entrega. Pero este canto tiene que llegar aún en el sufrimiento. Porque en el sufrimiento no tenemos deseo de cantar. Sin embargo, alabamos al Señor aún en el sufrimiento, nos lleva a una madurez espiritual. Vamos a alabar aún cuando estemos sufriendo, recordando que el plan lo tiene el Señor. Si tiene conductas que corregir, no tiene que santificar, si tiene que perfeccionar nuestro carácter, lo va a hacer. Pero nosotros estamos en la disposición de ese proceso de estar creciendo espiritualmente. Recordar que no nos ha reprobado permanentemente, a menos que seamos apóstatas. Recordamos, apóstata es el que se aparta. Apóstasis, ponerse a un lado, significa literalmente, entonces, quienes se apartan del Señor y ya no quieren nada con el Señor, pues entonces tienen un problema espiritual muy fuerte. Pero mientras nosotros no nos apartemos, no somos perfectos, no somos infalibles, pero estamos en el proceso de la consagración, de la bendición. Dios no nos reprueba permanentemente. Pasamos sufrimientos, pero Dios está con nosotros. Recordamos la benignidad del Señor. Dios es perfectamente bueno. Tiene procesos, a veces permite sufrimiento con propósitos muy elevados que nosotros no llegamos a entender. Sin embargo, Dios siempre es bueno y tiene un plan perfecto para nosotros. Aún en una situación terminal donde nuestra vida acabe eternamente, Dios tiene misericordia. Dios levanta, Dios fortalece, Dios habla a nuestro corazón. Recordemos que Él es misericordioso y tiene una piedad por nosotros. Hay una segunda circunstancia. La segunda circunstancia del Salmo en el pueblo de Dios es milagros. Salmo 77, del 10 al 20. Dice que Asaf se acordó de los portentos de Dios. 77:10 dice, hay una enfermedad. Dije, enfermedad mía es esta, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Es el punto de reflexión del Salmo. Cuando Asaf, después de ver la intensidad del sufrimiento, de ver cómo Dios puede responder cuando Él quiere y cómo Él quiere y lo va a hacer. Pero nosotros tenemos un tiempo en que estamos quebrantados. Dice, estoy como enfermo. O sea, esta aflicción me ha llevado a una enfermedad emocional o espiritual. No he podido ver la misericordia de Dios, no he clamado con intensidad, no he mostrado mi amor al Señor. Me he dedicado a quejarme, me he dedicado a estar quebrantado, me he dedicado a estar como desconectado de Dios. Y entonces estoy enfermo. Y recordamos la calidad de hombre que fue Asaf. Entonces se siente uno como enfermo, como en un desequilibrio. Recordamos que la enfermedad es un desequilibrio físico, pero también puede ser emocional y también espiritual. Entonces nosotros recordemos que si estamos enfermos en cualquiera de estas tres áreas, tenemos que recuperarnos. Dios nos quiere sanar, nos quiere bendecir, pero finalmente vamos a estar en un proceso de sanidad espiritual. Yo quiero sanar, no quiero tener una visión distorsionada, no quiero estar en una vida ajena al Señor. Es lo que expresa este salmo. Estoy enfermo. Y traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Es una expresión muy poética, muy, muy bella, cuando dice, voy a recordar los años de la diestra de Dios. O sea, voy a recordar todo el tiempo en que Dios nos ha bendecido. Dice aquí, entonces, este escritor, voy a poner en una balanza este sufrimiento, esta aflicción, este sentirme desconectado como enfermo delante de Dios, pero todo el tiempo que Dios me bendijo, que proveyó, que fue una bendición estar en su camino, lo voy a recordar. Y este equilibrio me llevará a una sanidad espiritual o física o incluso a una sanidad personal o emocional. Entonces dice, voy a recordar las obras de Dios. Dice 77:11, me acordaré de las obras de Jehová. Haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Entonces es una manera de repetir lo que es el versículo 10. Me voy a acordar de las obras de Jehová. Recordamos que J-A-H es una forma de disminuir la palabra Jehová. Es muy común en algunos salmos. Y dice, me voy a acordar de las obras de Dios. Voy a hacer una remembranza de todo lo que Dios hizo.
Y esas obras tan grandes de Dios me van a dar un equilibrio, me van a llevar a una sanidad espiritual y personal, y voy a hacer memoria de las maravillas antiguas. Allí entonces recuerda desde Moisés, en el caso de Asaf, tiene un testimonio de los grandes milagros de Dios, cómo levantó a Israel, cómo lo sacó, cómo dividió el Mar Rojo, cómo metió a Israel deteniendo el Jordán, cómo enfrentaron a pueblos mucho más poderosos que ellos y los metió en la ciudad, los metió a la zona de Canaán, cómo Dios bendijo a estos siervos de Dios. Y esas obras maravillosas del Señor nos van a dar entonces una posibilidad de ver lo que Él quiere hacer, que siempre es sorprendente, los milagros son impactantes. Dice 77:12, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Ahora, ya no nada más es meditar, sino hablar. Por eso decimos el testimonio, cuando nosotros con nuestra boca decimos lo que el Señor ha hecho, estamos dando lugar a la gloria del Señor. Ya no estamos en el tiempo de la queja, que es una parte del proceso, que es una parte del dolor, pero también ahora empezamos a meditar en todas las obras del Señor, dice aquí Asaf. Entonces, ese es un proceso para sanar espiritualmente. ¿Cuántas obras hizo Dios? Pues una cantidad innumerable. Y dice, estas obras voy a recordarlas, voy a meditar en esas obras. No nada más dice, me acordé, dice, meditaré. Entonces es una palabra más profunda, recordamos, es como repasar algo, así estar continuamente repasando un evento o una memoria, en este caso dice, todas las obras me voy a acordar de ellas, no unas cuantas o la mayoría, todas las obras de Dios, y hablaré de tus hechos. Entonces va a hablar de lo que Dios hizo en el pasado, fíjese cómo es una forma de madurar. No estamos en este momento con la respuesta todavía, pero vamos a hablar de lo que Dios hizo en el pasado. Dios ha levantado, ha liberado, ha bendecido, y esos hechos poderosos del pasado me llevan a una fortaleza espiritual para esperar lo que va a hacer en este tiempo, porque Dios siempre quiere hacer grandes obras. 77:13 dice, oh Dios, santo es tu camino, qué Dios grande como nuestro Dios. Y empieza a alabar a Dios. Parte siempre del proceso de Salmos es reconocer a Dios, dejar de ver nada más los problemas, dejar de sentirnos sorprendidos por el peso de los problemas y empezar a sentirnos bendecidos por el peso de la gloria de Dios. Santo es tu camino. O sea, Asaf reconoce que en este sufrimiento permitido por Dios, el Señor es perfectamente santo. Dios no ha dejado de ser santo al permitir un sufrimiento. Dios es santo y tiene un plan y tiene una contemplación, un diseño perfectamente distinto al nuestro. Y sin embargo, es santo y nosotros empezamos a alabarle. ¿Qué Dios grande como nuestro Dios? Entonces habla aquí de la grandeza de Dios, la santidad y la grandeza. Empieza a reconocer los atributos de Dios. ¿Quién es nuestro Dios? ¿Quién puede ser comparable con Él? Es el Dios incomparable. Esa pregunta retórica, ¿qué Dios grande como nuestro Dios? Pues no hay otro Dios y nadie se puede comparar, ni lejanamente con el Señor. Entonces dice, tú eres incomparable y eres santo, Señor. El 76:14 dice, tú eres el Dios que hace maravillas, hiciste notorio en los pueblos tu poder. Empieza a reconocer. Tú eres el Dios que hace maravillas. No hizo, hace. Es una forma presente de hablar aquí de lo que Dios hace y siempre tiene un plan. Aún con el sufrimiento momentáneo, con el amor momentáneo, con la derrota espiritual momentánea, aún allí vemos que Dios hace maravillas. Dios es el hacedor de maravillas, los milagros del Señor. Hiciste notorio en los pueblos tu poder, o sea, no nada más en tu pueblo, en los pueblos. Hay hechos que incluso los pueblos que no eran judíos en ese momento vieron la grandeza de Dios. Egipto, que fue un imperio, cuando Israel salió y fue llevado a la tierra de Canaán, vio las obras de Dios. Impresionantes. Y otros enemigos de Israel, cuando Israel estaba consagrado, cuando Israel estaba en el plan de Dios, Dios hacía milagros sorprendentes, como con Josué, ¿no? Que dice que detuvo la tierra casi 24 horas en el ministerio de Josué. Fue algo impresionante. Y seguimos notando todo lo que pasaba ahí en el Antiguo Testamento, pues hay una cantidad de hechos notables, maravillas notables del Señor. 77:15 dice, con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Es una forma también otra vez de decir que Dios libró. Dios libró. Redimiste con tu brazo. O sea, realmente la palabra redimir quiere decir perdonar y comprar. Perdonar en un evento en que alguien no tiene la posibilidad de seguir adelante. Recordamos el libro de Ruth, donde habla del Goel como vos, que compró a la familia, compró el terreno y trajo bendición a una familia que no tenía nada. Entonces así es nuestro Redentor. Tú nos redimiste a tu pueblo. Aquí habla del pueblo de Israel. Y dice, a los hijos de Jacob y de José. Entonces recordamos aquí a Jacob como el gran patriarca, el hombre de altibajos, el tramposo que llegó a ser príncipe con Dios, o el que lucha con Dios. Dice, a los hijos de Jacob tú los bendijiste. Y recordamos que los 12 hijos de Jacob tampoco eran hombres así perfectos. Fueron hombres muy falibles en muchos aspectos. Pero luego José
Fue un gran ejemplo de un hombre dedicado a Dios, entregado, y vemos ahí el contraste, ¿no? Un papá con un carácter contradictorio y un hijo con un carácter perfecto. Jacob y José. Por eso habla de estos dos patriarcas. 77:16 dice: las aguas. Te vieron las aguas, oh Dios. Las aguas te vieron y temieron, los abismos también se estremecieron. Empieza a hablar de lo impactante de la creación de Dios, que es así innumerable, es inconmensurable. Entonces, esta agua que hay en la tierra, que es inmanejable para nosotros, y es algo así totalmente fuera de lo que nosotros podríamos incluso imaginar. Dice: estas aguas te vieron. O sea, vieron tus obras. No habla de que estas aguas tengan la conciencia de ver. Es una manera poética de dar el testimonio de la creación, que habla de la presencia y el poder de Dios. Las aguas así en todo el mundo, todo el sistema y los ecosistemas. Ahí está la misericordia de Dios. Te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron. Dios es impactante. Temieron los abismos, también se estremecieron. La palabra abismos en plural habla del mar, lo más profundo del mar. Entonces, en esta cantidad incalculable de agua que hay en el mar no tiene tampoco conciencia física o humana como nosotros, pero el testimonio, esas aguas ahí Dios detiene, Dios mueve, Dios quita, Dios pone, y entonces el mar también es testigo del gran poder de Dios. 77:17 habla de las nubes. Dice: las nubes echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos y descubrieron tus rayos. Entonces habla aquí de esos fenómenos. Las nubes, imaginemos toda la cantidad de agua que se maneja a nivel mundial. Y estas nubes que echaron inundaciones de aguas, realmente cuando hay una inundación, incluso los humanos tememos, ¿no? ¿Cuántas pérdidas ha habido de vidas, de ciudades, de construcciones, todo lo que hay en una inundación? Que es algo así muy devastador. Pero dice: estas aguas echaron inundaciones, estas nubes echaron inundaciones de aguas, porque es algo que tú creaste. Y sin embargo, cuando vemos esta devastación, en esto vemos también tu poder. No que tu plan sea devastarnos, pero sí nos damos cuenta del gran poder. Cuando hay esta gran inundación, cuando hay esta lluvia así tan abundante. Y se tronaron los cielos y descubrieron tus rayos. Habla entonces como si hubiera un discurso, como si hubiera un mensaje hablado, discurrir. Dice aquí: los cielos y los rayos. Y entonces estos dos fenómenos que son impresionantes hablan a nosotros del gran poder de Dios. Tronaron los cielos habla del universo. Recordamos, la palabra cielos en plural es el universo. No nada más el cielo que vemos, que es inmenso para nosotros, sino el infinito. Tronaron los cielos. Así todo lo que está en el universo, el perfecto diseño, el perfecto plan, lo insondable que es, lo incalculable que es, que hablan de millones de galaxias. Bueno, estos cielos truenan delante del Señor. Están allí dando fenómenos, están dando una prueba de que hay un creador. Ahora que estamos viendo con sondas así que tardan años en mandar imágenes, y que es sorprendente ver lo que está pasando, finalmente vemos la gran misericordia del Señor, el gran poder del Señor, que haciendo algo tan grande tiene amor por personas tan pequeñitas como nosotros. Dios dice: tus rayos descubrieron. Entonces, estos rayos que parecen a veces darnos incluso miedo, están dando como un discurso. Nos están hablando de un creador que está por encima de todo esto. Dice el 77:18: el torbellino. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Tus relámpagos alumbraron al mundo, se estremeció y tembló la tierra. Entonces, el versículo 16 habla de las aguas, el 17 de las nubes y los cielos, y el 18 habla de un torbellino. Imaginémonos aquí esto, que es también incalculable para nosotros, y dice: la voz de tu trueno estaba en el torbellino. El trueno también nos hace incluso temer. Cuando escuchamos ese sonido tan fuerte que se da, que ya ahora los estudios nos dicen por qué se dan esos sonidos y cómo se dan, que sigue siendo impactante. Bueno, en este trueno, en este relámpago sorprendente, en esta luz, en este estruendo que se hace, yo veo la voz de Dios, veo la misericordia de Dios. Y en el torbellino, imaginemos ahora no nada más los rayos o los cielos o las aguas, sino aún un torbellino. Fenómenos muy impactantes para nosotros, devastadores, algo así incalculable a veces, son simbolismos del gran poder de Dios. Dice: tus relámpagos alumbraron el mundo. Simplemente los relámpagos alumbran, pero viene el sonido enseguida, ¿no? Viene ese tiempo de miedo que da, o incluso el peligro que a veces hay por ese tipo de fenómenos que son para nosotros inmanejables, ¿no? Se estremeció y tembló la tierra. Entonces, Asaf empieza a ver cómo aún en la tierra se conmueve con la grandeza de todas estas aguas, las inundaciones, el mar, las nubes, los cielos que dice el universo, y también dice el torbellino y este trueno que a veces nos hace temer. Estos relámpagos que alumbran, la tierra se estremece y tiembla. Ahí está el poder de Dios. Este es el Dios que responde como Él quiere, cuando Él quiere,
Y nosotros tenemos ese poder como una referencia de lo que Él quiere hacer. Dice el 77:19, en el mar fue tu camino y tus sendas eran muchas aguas y tus pisadas no fueron conocidas. Entonces Asaf reconoce ahora que en el mar está el camino de Dios, como que no se conoce el camino de Dios finalmente, ¿no? Recordamos que en las aguas siempre había una falta de claridad de lo que es el camino, por ese movimiento que tenemos en el agua y todo eso. Entonces no se puede trazar un camino en el mar, por supuesto, dice, en el mar fue tu camino, o sea, no se conoció tu camino, y tu camino es lo más profundo de Dios, el carácter, la comunión con Dios. Cuando dice en la palabra de Dios, Dios mostró sus caminos a Moisés y a los hijos de Israel sus obras, habla de 2 niveles de conocimiento. El pueblo de Israel conoció las obras de Dios, los impactantes milagros, pero Moisés conoció los caminos. O sea, en comunión conoció quién es Dios, cómo es Dios, qué quiere Dios. Y ahora nosotros vemos aquí en Asaf, Dios, tu camino es insondable. Yo no puedo conocerlo, tus sendas están en las muchas aguas, pero voy a buscar tus sendas en mi corazón. No en las aguas, en algo material que no puede finalmente dejarme una idea de cuál es la senda tuya, pero tus sendas voy a estar ahí. La palabra senda, recordamos, es un camino estrecho, pero que finalmente lleva a un destino. Entonces estas sendas que son a veces imperceptibles, allí voy a estar siguiendo al Señor. Las sendas de las muchas aguas no se pueden seguir, por supuesto, pero los que queremos seguir al Señor, vemos aún más allá del camino del mar o el camino de las muchas aguas, las sendas en las muchas aguas, buscamos los caminos de Dios. Buscamos en comunión, buscamos quién en Dios, buscamos adorarle, conocerle. Así como Moisés, muy superior a lo que Israel vio como obras. Tus pisadas no fueron conocidas. La conclusión es que no se conocieron los caminos del Señor, pero el camino siempre sigue estando. Dios sigue dando su camino. 77:20 dice, condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Entonces aquí vemos nosotros cómo el Señor condujo a Israel. Empieza desde el momento en que Dios sacó a Israel de Egipto. El inicio con Abraham, del linaje de los judíos, con Isaac y con Jacob, y ahora estos descendientes de Jacob, 400 años en Egipto, llevados hacia la tierra de Canaán, Dios condujo a este pueblo. 2 millones de personas les sacó, les sustentó 40 años. Recordamos en el desierto, pero no porque Dios quisiera, sino porque ellos no quisieron conquistar. Recordamos solamente Josué y Caleb estaban dispuestos. Siempre la gente de fe, la gente dispuesta, es lo más valioso que podemos tener. Sin embargo, la gran mayoría no quiso tener esa conquista y pasaron esos años en el desierto. Pero aún en el desierto, Dios mostraba, dice la palabra del Señor, que de día una nube cubría el pueblo y de noche una columna de fuego estaba ahí. Entonces eran milagros impactantes. Ver el tabernáculo, la construcción, ver cómo Dios usaba a Moisés, empezó a usar a Aarón, al linaje levítico. Vemos cómo Dios bendijo a Israel. Dice, condujiste a tu pueblo como ovejas. Habla de un simbolismo. El pueblo es como ovejas delante del Señor. Y Dios es el pastor. Nuestro pastor es el Señor. Él nos está dirigiendo. Dice, y Dios usa hombres por mano de Moisés y de Aarón. Un libertador y un sumo sacerdote. Moisés como el gran escritor, como el gran hombre de Dios, de comunión, el hombre de fe, de grandes milagros. Y Aarón, que empezó el linaje de los sacerdotes. Aarón con algunas fallas, pero Moisés de una manera realmente de consagración sorprendente para nosotros. Y dice ahí entonces, Dios, usaste a estos hombres y sacaste a tu pueblo. Dios hace milagros especiales para nosotros. Tenemos que reaccionar, así como que estamos enfermos, decíamos, por no ver las obras de Dios, a esa alteración de nuestra percepción, que no estamos viendo claramente lo que Dios puede hacer. Tenemos nosotros allí entonces un momento de buscar al Señor y de dejar que Él nos sane espiritualmente, que Él sane nuestro corazón, que Él sane nuestras reacciones y que podamos esperar la respuesta. La respuesta posiblemente no es la que queremos o no es como queremos o cuando queremos, pero Dios responde. Y esto nos tiene que llevar a un consuelo personal. Dios va a llevarnos a una sanidad espiritual. Recordar las grandes obras realizadas nos da fortaleza. Porque no es en este momento todavía para Asaf, decíamos, la liberación, pero ya está empezando a discurrir. En vez de ver el problema y todo el clamor y la aflicción, empieza a ver quién es Dios. E incluso la creación tan impresionante y las grandes respuestas que Dios ha dado. Haríamos muy bien muchos de nosotros en incluso escribir cuántos milagros hizo el Señor. Cuándo nos sanó, cómo proveyó, cómo nos libertó, cómo hizo milagros en nuestra vida, cómo nos sanó, cómo nos ha levantado. Hay que profundizar en esa remembranza de lo que el Señor ha hecho, ¿no? Y luego meditar, o sea, no nada más recordarlo, sino pensarlo a fondo, meditar.
todo lo que el Señor ha hecho y testificar de esto. Gracias a Dios que nos ha libertado. Si estamos hoy es porque Dios tiene misericordia, tiene un plan, ha sido bueno con nosotros, ha sido muy misericordioso y siempre tenemos que testificar. Darle gracias a Dios por lo que ha hecho. La grandeza de Dios es incalculable, pero es perfectamente santo. Y este ser santo que permite el sufrimiento, que permite incluso grandes calamidades, nosotros las seguimos adorando. Seguimos reconociendo quién es Él con nuestro estilo de vida santo. Dios es santo y nosotros también tenemos que ser santos. No podemos ser creyentes no comprometidos, creyentes que no buscan la santidad. Es una gran batalla. Todos luchamos con la carne continuamente, pero el Señor nos está buscando, llevando hacia la santidad. Recordar que Dios es impactante y admirable. Dios es impactante y es admirable, así como sus grandes obras. Veíamos las nubes, las aguas, el torbellino, el mar, estos relámpagos, dice ahí. Entonces todo esto que es impactante para nosotros, ahí está el poder del Señor. Dios tiene una misericordia, tiene un poder para con nosotros. Y recordar su salvación. Dios nos quiere salvar, nos quiere bendecir, nos quiere levantar. Y viene aquí el perdón. En este momento cuando Asaf discurrió y dijo, Señor ya no va a redimirnos para siempre. Recordemos que lo más importante es la salvación. Nuestra principal necesidad es la salvación. No es lo material, no es ni siquiera la sanidad física, es nuestra salvación. El perdón de nuestros pecados, que llevemos incluso salvación a la gente que nos rodea, que les llevemos esa palabra de salvación para que conozcan al Señor, pero los que estamos en Cristo también, no olvidemos que el gran regalo es la salvación. Costó la sangre de Cristo, costó la vida del Señor y ha costado que nosotros estemos apegándonos a esa verdad y recibiendo la sangre de Jesús como el pago por nuestros pecados. Pero hemos sido perdonados, gracias a Dios. Y cada día tenemos que revisar nuestra vida. Seguimos fallando de muchas maneras y tenemos que revisar. Cuando estamos apartándonos del camino perfecto, cuando no estamos haciendo lo que a Dios le glorifica, cuando buscamos nuestros propios caminos, cuando buscamos lo que nos agrada más a nosotros y no buscamos lo que le agrada a Dios, entonces estamos fallando y tenemos que ser perfeccionados. Como decía Asaf, me siento como enfermo, me he sentido abrumado y he sufrido mucho, pero por la misericordia del Señor yo voy a ser sanado. Que Dios sane mi espíritu, que Dios sane mis emociones y sane mi cuerpo cuando sea necesario, porque Dios tiene el poder. Para el pueblo del Señor es la misericordia, es el perdón. Entonces el Señor tiene esa misericordia grande para con nosotros. Que nos quedemos impactados por el poder de Dios. O sea, así como Asaf discurrió respecto a estos grandes fenómenos naturales, así que eran incalculables y siguen siendo incalculables para nosotros, nosotros también tenemos que quedarnos impactados. El Dios que creó el universo, que creó el mar insondable, que creó los truenos, los relámpagos, las lluvias, las nubes, que incluso estas inundaciones devastadoras, estos fenómenos que nos dejan con mucha mortandad, que nos dejan con muchas pérdidas, finalmente Dios tiene poder sobre ello. Y en ello Dios muestra su poder y tiene un plan para nosotros también. El impacto es total. Así como son tan fuertes estas manifestaciones, son inmanejables para nosotros, sigue siendo inmanejable el poder de Dios. Es inmanejable el poder del Señor. Y en esta profundidad del abismo, cuando dice ahí el abismo del mar, dice los abismos, incluso Asaf, vemos entonces que así como es algo que nosotros no podemos manejar ni siquiera con los cálculos que hoy se tienen, la profundidad del mar y la cantidad de fuerza y la cantidad de energía que hay y todo el material que se mueve. En ese mar Dios se está manifestando. Incluso en los miles de criaturas que hay en el mar también Dios se manifiesta. Vemos el poder del Señor. Incluso aquellos que pensaban del abismo como la parte más oscura, donde no había criaturas, y sí hay criaturas. Y algunas verdaderamente bellas y sorprendentes. Bueno, en ese abismo Dios siempre se ha manifestado. Dios tiene poder y aún esa vida que vemos ahí en un ambiente tan hostil como es el abismo, estos seres vivos hablan de la misericordia de Dios. Como Dios diseña, como les permite que se adapten, no evolucionan, se adaptan porque Dios tiene ese plan dentro de su creación, pero nos deja sorprendidos. Las demostraciones del poder de Dios siguen siendo impactantes. Así como nos deja sorprendidos la lluvia, o un rayo o un torbellino, así nos quedamos totalmente impactados. Es el mismo poder que Dios puede tener para hacer su obra, para llevarnos a su plan perfecto. Dios manifiesta el mismo poder. Entonces nosotros alabamos al Señor por esta misericordia. El poder del Señor se sigue manifestando. El poder del Señor sigue siendo el mismo. Y así como nos deja impactados o con miedo estos grandes fenómenos, también nos tenemos que quedar con una gran reverencia por el gran poder del Señor. Dios tiene el poder para resolverlo como Él quiere, al momento en que lo quiera hacer. Lo que para nosotros no tiene solución,
para Dios tiene solución siempre. Dios puede manejarlo. Para Dios es como nada. Él es omnipotente, pero nosotros tenemos que aprender en el proceso de la santidad cómo Dios nos quiere bendecir y mejoremos, cómo mejoremos nuestro carácter. Recordemos que los torbellinos que nos dejan impresionados, esta luz que estremece, ahí vemos nosotros el gran poder del Señor. Que no olvidemos que a pesar de la tecnología que hoy se maneja, el conocimiento y los valores que se manejan o los antivalores que se manejan, nosotros como creyentes siempre seguimos manejando los valores de la palabra. Seguimos manejando la santidad, la consagración, la entrega. Seguimos manejando lo que Dios quiere como una vida de obediencia al Señor. Porque hoy día nosotros tenemos en este anarquismo radical una tendencia a la desobediencia, una tendencia donde hay mucha decepción, donde hay mucha división social y no podemos meternos en esos problemas políticos, pero sí podemos hablar del corazón de la gente, que podamos nosotros dar la palabra de consuelo, dar la palabra de bendición, la palabra de formación, porque el Señor nos está formando en el proceso del duelo y estamos creciendo espiritualmente. No vamos a buscar los problemas, pero sí tenemos una bendición de tener en nuestro corazón la palabra del Señor. Ahí vienen los caminos de Dios. Cuando dice tu camino es profundo y no conocido, Señor, habla de la gran santidad del Señor. Finalmente, muy pocas personas conocen los caminos de Dios. Los creyentes somos llamados a conocer los caminos de Dios. Tenemos un gran privilegio, porque muchísima gente que no conoce la palabra del Señor no puede conocer los caminos, pero nosotros sí los conocemos. Tenemos un gran privilegio, por eso hay que meditar siempre, hay que orar siempre, hay que buscar la santidad siempre, hay que estar en una consagración continua. Yo quiero conocer tu camino, Señor. Quiero tener un estilo de vida que te agrade, no un estilo de vida más o menos cristiano o aparentemente cristiano. Yo quiero ser una persona genuinamente cristiana, que donde estemos demos luz, que deseamos demos la palabra del Señor, demos un ejemplo de quién es el Señor y nosotros podamos ser un testimonio para que muchos quieran conocer al Señor. Que no estemos viviendo exactamente como las personas que no conocen al Señor. Como dice la palabra, en la forma mundana de vida, que nosotros vivamos de una manera cristiana. Nosotros tenemos una forma distinta de vivir por la gracia del Señor. Aunque a veces sintamos que desfallecemos, nos sintamos como quebrados, sintamos que el tiempo ha sido muy largo de sufrimiento, aún ahí el Señor tiene un plan. Viene la dirección, la provisión de Dios y Dios pone siervos para llevarnos en ese camino. Pero recordamos esa provisión de Dios en Israel, 40 años en el desierto, ha sido la misma para nosotros. Y también las reacciones han sido las mismas. Nosotros no somos siempre como Josué y Caleb, muchas veces somos como los otros 10 espías o como la nación entera, que no queremos tener fe, no queremos consagrarnos, no aceptamos retos, no queremos empezar a estar en el plan del Señor. Y entonces vienen muchas consecuencias en nuestra vida. Muchos peregrinajes que tenemos es por nuestra falla de carácter. Pero queremos ser gente santa, gente que busca al Señor y que reconozcamos también a los siervos del Señor. Cuando dice ahí a Moisés y a Aarón, el Señor bendijo a través de este linaje de levitas que estaban sacando, que haciendo milagros. Bueno, Dios pone entre nosotros grandes siervos. Gracias al Señor que levantó para que nosotros conociéramos de su palabra a hombres y mujeres de Dios que tienen ministerios y que han sido ejemplo y que también nos han sido de mucha bendición, que han sido como un parámetro para llegar a un carácter de mayor consagración. Hemos sabido de muchos hermanos que están en misiones, muchos misioneros que están siendo ejemplo, siendo personas tan entregadas, padeciendo más que otros muchos, y en esa misión realmente Dios les bendice, ¿no? Y grandes predicadores que también los ha levantado. Gracias a Dios por hombres y mujeres que han sido un ejemplo en la predicación de la palabra, y esto nos ha llevado a conocer. Gracias a Dios que levantó a alguien que nos evangelizó. Alguien que compartió la palabra, que se interesó por nosotros, que nos invitó y que nosotros tuvimos la bendición de empezar a asistir a una reunión cristiana y entonces empezamos a conocer el gran plan que el Señor tenía. Gracias al Señor que ha levantado también pastores, gente que nos ha dado una palabra que nos ha llevado alimento, como dice, ¿no? La palabra del Señor, a pastos más profundos, más delicados, y ha sido de bendición para nosotros. Hemos visto también grandes maestros, hombres que enseñan la palabra, que le escriben, algunos incluso ya están en la presencia del Señor ahora, pero hombres y mujeres que de veras han sido grandes maestros de la palabra, gente que nos dio en su momento el conocimiento y que se profundizó tanto con la palabra del Señor, que son personas realmente de un gran conocimiento. Y podríamos añadir aquí a muchos siervos en las iglesias en las que hemos estado, administradores, diáconos, servidores, gente que preside, gente que administra, gente que hace misericordia. Gracias a Dios por todos los siervos que están con nosotros y que son el
marco de servicio que tenemos como iglesia local, incluso aún en el confinamiento, tenemos un equipo maravilloso de personas que están llevándonos a seguir sirviendo con la palabra del Señor. Vemos dos circunstancias en el pueblo de Dios, Salmo 77. Los milagros del Señor son un antecedente para que lleguemos a buscar respuestas ante los nuevos desafíos. Dios tiene planes para nosotros. Las dos circunstancias en el pueblo de Dios es clamor y milagros. Y recordamos el gran clamor como en el tiempo en que realmente se está pidiendo esa respuesta. Hay una búsqueda intensa, una búsqueda incluso en medio de gran sufrimiento, pero la segunda circunstancia son los milagros. El Dios que hizo milagros los puede hacer hoy y los hará el día de mañana, según su perfecta voluntad. Vamos a orar al Señor, hermanos, y agradecemos el gran privilegio de estar compartiendo de su palabra y esperamos que sea bendición para nosotros. Vamos a orar al Señor. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos has bendecido, tú nos has ministrado con este Salmo 77. Gracias por Asaf, que era un hombre tan cercano a esa arca del pacto, un hombre levita, conocedor de la palabra, un sacerdote, que además era músico y escritor de 12 salmos. Gracias por este hombre tan especial, Señor, a quien tú usaste para escribir este Salmo 77. Ciertamente hay clamor y milagros. Nosotros hoy también tenemos un clamor delante de ti. Hemos estado con muchas aflicciones, con mucho sufrimiento. Nos llegamos a sentir quebrantados, llegamos a sentir que nuestro espíritu desfallece, sentimos que no podemos seguir adelante. Pero te agradecemos porque tú nos levantas y nos fortaleces. Aún en medio de las pérdidas más fatales que hemos tenido, de las grandes pérdidas, nosotros clamamos por restauración, por bendición. Y en este tiempo tan difícil para todo el mundo, te rogamos que tu nombre sea glorificado. Que podamos tener un clamor por salvación de la gente que nos rodea, que podamos compartir la palabra de fe, que podamos hacer una oración, que podamos dar un mensaje por los medios que ahora se manejan y que podamos llevar esta palabra. Pero también los milagros que tú has hecho, Señor, son un marco perfecto para llevarnos a ver lo que tú quieres hacer. Si tú levantaste a Israel en el desierto, tú los sacaste, proveíste para ellos, Señor, los libraste de Egipto en su tiempo. Nosotros también hoy tenemos grandes retos que sufrir. Y con tu misericordia podemos seguir adelante. Te pedimos el milagro para cada persona. El milagro de salvación para quien nos escucha, quien tiene una necesidad. El milagro de fortaleza para quien nosotros somos tu pueblo y tenemos el gran reto de en tiempo muy difícil estar predicando, estar proclamando, estar llevando tu palabra. Te pedimos que tu nombre sea glorificado, Señor. Y que también esos grandes milagros que tú hiciste, abrir el mar rojo, el cruce del Jordán, el levantar a Josué y detener la tierra, Señor, el hacer profetas que verdaderamente dejara de llover, como en el caso de Elías, o empezar a llover cuando fue también por la prueba de Elías. Esos grandes milagros con Eliseo, Señor, la santidad de José, de Daniel, la bendición de Isaías, un hombre tan dedicado toda su vida, Señor, que llegó incluso a ser un mártir también según la historia. Nosotros tenemos un gran testimonio, un gran antecedente. Y en el Nuevo Testamento también el Señor Jesús, que es nuestro Salvador, tenemos el gran modelo de fe, pero también grandes hombres y mujeres que nos dieron el ejemplo de fe. Tenemos gente que como Pedro, como Pablo, como Juan, que dio un gran testimonio, a un Marcos, Bernabé. Hombres y mujeres, Señor, que dieron gran testimonio. Priscila y Aquila, ¿cuántos más? Y en 2000 años de historia de la iglesia recordamos a muchos hombres y mujeres que han sido un ejemplo de milagros en los cuales tú te has movido. Por lo cual hoy te pedimos, Señor, que cambie nuestro carácter para que hagas los milagros que tú quieres hacer hoy, que llevemos la palabra, que haya sanidad en los millones de personas que están enfermos, en los miles que están padeciendo, Señor, tanta crisis económica, tanta crisis personal y familiar. Te rogamos que tu nombre sea glorificado, porque tú eres bueno. En nombre de Jesús. Amén. Gracias por su atención, hermanos.